Bienvenidos a bordo. Como Mauricio viajando, nosotros también esta noche, con la característica de que creo que estamos menos nerviosos y preocupados que el propio Macri, más allá de que siempre cuando él viaja al exterior se le disipan algunas dudas que se le generan en el país, cuando está en el país, como por ejemplo la semana pasada con el dato de la inflación, 2,6, no lo esperaban ni ellos, y con el episodio de la secuela de la marcha o de la concentración en Plaza de Mayo con el tema del 2x1, tema del cual el gobierno no se ha podido desvincular, más allá de que declaró que no tenía nada que ver con lo que decidieron 3 ministros de la Corte. El primer dato que tengo a mano es que ustedes han escuchado que el gobierno está como en contra de algunos dirigentes sindicales, el propio Macri habló de mafiosos. Bueno, Hugo Moyano vuelve a la CGT. No vuelve para tener un rol dentro de la CGT, sino como una especie de consejero. Primero para reorganizar de vuelta a ese instituto, que ha sido bastante vapuleado en los últimos tiempos, y luego, seguramente, para ver de qué modo se resuelven estas cuestiones de conflicto entre el gobierno, que los trata de mafiosos, y los propios sindicalistas. Vamos a tomar algunos ejemplos. Está, por ejemplo, hubo una declaración, una solicitada del gremio del señor Lingeri, de Aguas, diciendo que no tienen nada que ver con el tema de Brecht. Fíjense un dato curioso de la decadencia sindical, porque hay infinidad de políticos mezclados con el tema de las coimas de Odebrecht y no aparece casi ningún sindicalista, lo cual revela que la preeminencia que supieron tener los dirigentes gremiales en este momento no es precisamente su mejor punto. Salió también a cuestionar a Andrés Rodríguez, alguien que ha sido eternamente oficialista. Raro, era oficialista con Cristina, estaba bien con Mauricio Macri, ahora cuestionado y diciendo lo que ve todo el mundo, que la inflación no baja. Alguien que tiene un problema, el dirigente de los lecheros. Me parece que sobre él hay algún tipo de problema judicial, del mismo modo que también puede haber algún tipo de problema judicial con el gremio de los porteros, por una cuestión de seguros. El gobierno en ese plano me parece que está cerca, o huele lo que ocurre, o en alguna medida actúa en relación a ese detalle. También ocurre con los empresarios, tema que vamos a hablar con Marcelo Bonelli acá, porque acá hay varios empresarios, y vamos a dar los nombres, que están, digamos, en una situación compleja. Pero antes de pasar a esa situación y a los nombres, quiero referirme a una fotografía de la Argentina, a una fotografía que se las quiero describir en principio, que tiene relación con hechos. Hoy tenemos al jefe de policía de la nueva policía de la capital federal preso por coimas. Sabemos que la semana pasada despidieron, exoneraron, también bajo el rumoreo de las coimas, al jefe de la policía bonaerense, al señor Bresci. Son los que presuntamente nos cuidan, los hombres más importantes de la seguridad de los ciudadanos de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Los dos presos. Está bajo una lluvia ácida de denuncias el jefe de la inteligencia del gobierno nacional, el escribano Marcelo Arribas. Es la persona que también prevé lo que nos puede pasar, el que hace inteligencia para que no nos ocurran desastres. Él también bajo sospecha. Estamos hablando de los pilares de la seguridad y de la policía que tienen que ver
con relación a toda la población. En el caso de Arribas hay una denuncia presunta de coimas también. Denuncia que ya tiene una historia, tiene explicaciones poco, yo diría poco sustentables del propio jefe de inteligencia, que ha afectado, por el caso de Odebrecht, a una empresa que se llama IEXA, que supo ser empresa de Mauricio Macri, luego pasó de manos al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y hace poco pasó de manos al empresario Marcelo Midling. El presidente está complicado también de rebote o no rebote por esta denuncia. Dos jefes de policías, el jefe de inteligencia y en alguna medida afectado también el presidente. ¿Qué quieren que les diga? Hay otra persona más, también en esta semana o en estos días, que ha sido, digamos, sacudido por varios acontecimientos. El que hubiera sido presidente de la Argentina si no hubiera ganado Macri, Daniel Scioli, también sospechado de temas de coimas, de desvíos y de situaciones íntimas de las cuales posiblemente le cueste mucho recuperarse. Y por si no nos quedan recuerdos de esta fotografía de la Argentina, tenemos lo que se llama la herencia, el monopolio del amiguismo, el de los Kirchner, esa suerte de apropiación, desvíos, bolsos, licitaciones, fortunas incalculables que se han perdido en manos de primero el doctor Néstor Kirchner y luego la esposa Cristina de Kirchner. Hablemos también de todo el resto del gobierno. Esta es una fotografía de la Argentina. Pequeño detalle. Presidente, jefe de policía, jefe de inteligencia, el que pudo ser, el que no fue, todos los que se deben ocupar de nosotros, todos complicados. Paso brevemente a detenerme en el caso de Odebrecht Arribas y en un video que es clarísimo en algún sentido y que explica todo, porque también lo ayuda a explicar un periodista del diario La Nación, que es Hugo Alconada Mon, que inició todo este proceso. Empecemos con la música peruana que vincula al tema Odebrecht. La polca de Odebrecht, que construyen un 2x3. Sigamos, les recuerdo que hay 3 presidentes de Perú complicados por Odebrecht. Y vamos ahora al capítulo especial de Arribas. Por favor. Es la polca de Odebrecht. Manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Meireles, una suerte como de cuevero, sí, fue convocado por 2 fiscales argentinos y mediante una videoconferencia de Brasil terminó confirmando que hizo transferencias al actual jefe de inteligencia argentina. Y Arribas trae los papeles, demostrando que él compró un departamento y los... Primero dijo que todas las transferencias no las conocía, después que todas las transferencias eran por la venta de un inmueble, después que una sola transferencia fue por la venta de un inmueble y por último que en realidad fue una sola transferencia por la venta de muebles adentro de un departamento. Y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Era pagamentos da propina y que esos pagos fueron por orden de Odebrecht. Es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema. El operador que mandó el dinero dice no, fueron más que una transferencia, fueron 10 y fue más que $70.000. Veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso, y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo el comprador del departamento de Arribas, sino a Odebrecht, punto. Lo que terminó detallando que en realidad hizo 10 transferencias por un total de $850.000. La película de Odebrecht todavía
creo que estamos en los capítulos iniciales. Les recordaba que esto de la música de Perú es que el actual presidente también está complicado en las denuncias de Odebrecht. Y hay otro presidente que está fugado. Había dicho en una parte del programa que habíamos identificado algunos sindicalistas sobre los cuales el gobierno le ha puesto en alguna medida el ojo. Pero también hay empresarios en los cuales no tienen la mejor relación con el gobierno. Lo dijo por supuesto el vicejefe de gabinete, Quintana, quien dijo que había empresarios que deberían estar presos en lugar de mucha gente que hoy está presa. Esencialmente, ¿qué piden? ¿O qué quiere el gobierno? Que traigan la plata. Y además, que vendan sus productos al mismo precio, por lo menos, que los venden en el exterior. Porque al parecer, acá se los vende más caros. Ustedes dirán nombres y apellidos de empresarios con los cuales el gobierno no anda muy bien. Bueno, para que no digan que no damos nombres, Hugo Sigman, laboratorios, posiblemente el laboratorio más importante de la Argentina. 2, Eduardo Urnequian y los aeropuertos. Les recuerdo que hay una concesión, les recuerdo que cada vez es peor la relación y que en alguna medida Urnequian trató de resolver algunas situaciones despidiendo o apartando a personal calificado de su empresa y tratando de buscar un socio internacional para que cualquier tipo de episodio tenga otra coloratura. Voy a decir cómo lo despidieron a Cornide de la Came, simplemente no vengas más, porque hay gente del gobierno que no te quiere. ¿Quieren que les diga lo que le pasó a de Mendiguren en la UIA? Creo que ya no puede ni dar la vuelta por la puerta de la UIA. En fin, métodos, sistemas, expulsiones, degradaciones y de pronto situaciones como la del titular del Banco Francés, que vino a la Argentina a inaugurar un hermoso edificio y dijo que estaba haciendo todo a favor de la Argentina, que lo está haciendo casi por la Argentina, por el gobierno de Macri, que es una gran oportunidad que tiene este país con la administración de Macri. Y en el comunicado oficial, aparte de decir todo lo que están haciendo a favor del país, también incluyen una acción declarativa, que es una demanda contra la Argentina por más de 1.000 millones de pesos. La verdad que puede ser legal la demanda, pero justo en este momento, piensen ustedes que si esa demanda la copia el resto del sistema financiero, ¿a cuánto se va? No queda Macri, no queda Scioli, no queda Cristina, creo que no queda ni siquiera este avión. Me detengo acá y los propongo, los invito a que en un minuto empecemos a conversar con Marcelo Bonelli. Después, en el segundo bloque, vamos a tener a una dama, a la señora Mariana Zubik. Y por último, a un pensador, a alguien que nos puede explicar qué es lo que pasa en la Argentina, no solo por ver una fotografía que a veces es vergonzante. En un minuto nomás. No querrán que les cuente la historia de Marcelo Bonelli, lo ven habitualmente ustedes en otro canal. Obviamente es un hombre especializado en el tema económico. ¿Y a vos no te parece que hay como cierta candidez en la administración económica de este gobierno en anunciar, en prometer situaciones que en muy poco tiempo de pronto se disuelven, no se cumplen, son lo que se llaman las famosas promesas incumplidas? Los brotes verdes, el bosque, se terminó la inflación y resulta que la actividad está lenta. Muy lenta. La inflación, digamos, te da sorpresa todos los meses. Sí, no, a ver, además si vos recordás, primero la lluvia de dólares, después el segundo semestre, sí, después a fin de año, después la inflación del 1%, después ya estamos reactivando. Y sí, yo creo que eso es un error, digamos, forma parte de la política, viste, que poner una zanahoria, como la cosa anda bien mal en el presente, pones una zanahoria para adelante. Pero de cualquier modo, pero ya son cortos los... Además, exacto, pero además hace ya mucho tiempo
que vienen con ese tipo de ejercicio y que además, en última instancia, por ejemplo, Sturzenegger bajó la inflación, Sí. porque tuvimos como 42 y vamos a tener 22, 21, 24, bueno, no sé cuánto vamos a tener, pero va a tener la mitad. Y sin embargo, se lo vive como un fracaso, todo el mundo le tira piedras. Bueno, ahí yo creo que eso de anticipar es un error. En el caso del 17%, viste, nosotros los argentinos nos gusta comprarnos dogmas que no existen, porque está bien que uno haga un presupuesto con la proyección inflacionaria más baja posible, como para, pues, un presupuesto. Ahora, transformar eso en un dogma y a partir del momento que vos lo pones a decir 17, 17, 17... No, perdón, dijeron 12, 17. 12, 17, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que el 12 ya nadie se lo creyó de entrada. 17, 17 como si fuera... Si no es 17 es un fracaso, entonces pasa lo que vos decís. Bajaron del 40, ponele... Los peores pronósticos hablan de 24, 25. Ponele... Es un éxito, bajaste del 40 a 25, exacto. No es que está bien la inflación de 25, pero el gobierno de Sturzenegger van a transformar el 23, 24 en un fracaso. De hecho, vos viste que salen los índices 2,2, 2,1, 2,4 y se vive como un gran fracaso cuando el año pasado en esta época teníamos índices de 4, 4,5, 5%. Sí. ¿No? Bueno, convengamos que también el otro año, también el año pasado fue un año extraordinario, porque si comparamos con la tira anterior, fue muchísimo más alto de lo que pasaba antes. La devaluación, hay otro error que cometió el inicio de gobierno, pensar que la devaluación, o sea, yo pensaba que lo decían por una cuestión de campaña electoral, es decir, no, la devaluación no pasa nada con los precios porque todo el mundo piensa que el dólar es de 14, 15 pesos. Sí, el dólar real era 14, 15, pero los precios comerciales estaban a 10 pesos, atornillado por el dólar atrasado que dejó Cristina. Entonces, cuando se ajustó ese dólar, hubo un impacto en precios. Yo pensé que era una cuestión de campaña, pero no. Después uno investigando se dio cuenta que muchos pensaban... Lo terminan creyendo. Que los precios ya estaban adecuados al nuevo dólar, ¿no? ¿Vos conocés el documento ese que preparó Sturzenegger explicando que la Argentina va a crecer igual a tasa gigantesca de interés? Sí, mira, viste, los economistas, o sea, a ver, Sturzenegger es un gran economista, me parece una persona honesta intelectualmente, pero tendemos a creernos cosas que no existen. Por ejemplo, que un dólar es igual a un peso. Kicillof dijo, no importa que emitas todo eso no causa inflación, digamos, creando tú una nueva teoría en función de lo que... Y ahora la nueva es, no, aumentemos la tasa que igual crece la economía. Sturzenegger y un conjunto de economistas que yo creo que responden al Banco Central, que tendrán sus contratos, me parece muy bien, pero dicen disparate, que no tienen nada que ver con la ciencia económica, las cuestiones, todo se sabe. Cuando uno entra a la facultad en economía, uno sube la tasa de interés, baja el nivel de actividad. Precisamente sube la tasa de interés para bajar el nivel de actividad y para que los precios no suban. Ese es un poco el concepto, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es, si hay que explicar algo, es porque seguramente no está bien. Y esto es lo que está haciendo de repente Sturzenegger, que además no creo que piense que lo que él hace es en lo que él cree, porque él debe hacer el 50% de lo que cree. El otro 50%, que es este gasto desenfrenado que ha tenido el gobierno, él no puede compartir eso. No, de alguna manera, digamos, para pensar en Sturzenegger y darle cierta lógica, esta de aumentar la tasa, todo el mundo piensa que hay una sobretasa de por lo menos 4 puntos, 5 puntos. Sí. Cuando digo todo el mundo, afuera y adentro del gobierno, sí. Porque hay como 7 ministros que no están de acuerdo con lo que hace. Pero es como un Pero Duhovne está de acuerdo. Sí, está... Caputo está de acuerdo, digamos, lo importante está de acuerdo. ¿Y está de acuerdo no, Macri? Yo te diría que no. ¿No? Caputo no está de acuerdo con el manejo de la tasa, Duhovne tampoco, en la magnitud, quizás que la tasa sea un punto arriba de la inflación. Pero hay un programa matemático para eso. Sí, no, pero yo te digo, mira, Duhovne, Caputo, Cabrera, Bucharley, el presidente del Banco Nación, Quintana... Bueno, Quintana sí. Son, te digo, 6, se me escapa uno, un economista está con Quintana, que no están de acuerdo con la sobreactuación de la tasa de interés. Macri sí, por eso avala. Ahora, te digo, yo la información que tengo es que el gobierno ya la pauta del 17% la dejó de lado.
trabajan con una pauta del orden del 20%. Si vos ves la nota ayer a Macri en Clarín, que hizo Sergio Fioriti, y las declaraciones que hizo Duhovne en el programa de Luis Novarecio, Duhovne dice, y la inflación este año, y la mitad del año pasado va a estar, 20, no es 17 más. 20, 22. Claro, 20, 21, 19, es un poco lo que hice ahora. Si vos ves la nota de Macri, le preguntan varias veces sobre la pauta del 17% y tira la pelota, no dice, no, la pauta del 17%. Digo, el gobierno sabe que esa pauta es totalmente incumplible, no lo va a decir, es más que por ahí sale alguno y lo desmiente, ¿no?, de que ha corregido, pero el gobierno está viendo que tal como están evolucionando los precios, esa pauta es incomprensible. Los sindicatos están, viste que hay una nueva ronda, o sea, hay una... Bueno, pero le prometieron la indexación, con lo cual Sí, no se sí, pueden no, y quejar. además te digo, por ejemplo, vos hablabas recién de Rodríguez, UPCN consiguió un aumento del 20%, más la indexación, más una serie de bonificaciones más los gadgets que sacan dibujan siempre. un aumento de 3-4 puntos, ¿no? Y esto es lo que están pidiendo todos los gremios. Esta es la realidad, ¿no? Ahora, Marcelo, en general la economía puede influir en las elecciones de octubre. Sí. Quizás sea determinante, o por lo menos va a ser uno de los puntos determinantes. La pregunta que yo me hago es, ¿de qué modo va a ser al revés? El resultado electoral, ¿cómo va a afectar la economía? Si gana Macri o si pierde Macri. Mira, a ver, lo que dice Macri, lo que yo recogí... Sí, que va a ganar. Sí, dice que va a ganar. Bueno, en principio el gobierno como ha girado, yo creo que hace unos meses atrás pensaba, bueno, vamos con la reactivación económica y esto nos va a hacer ganar. Ahora tienen dudas, o sea, porque va a haber una mejora económica este año. ¿Cuánto? No se sabe. Hay algunos que dicen crecimiento de 3 puntos este trimestre, 3 puntos el trimestre próximo, está la selección. Con eso volvemos al momento de cuando Cristina dejó El poder en ese momento. Pero digamos, no va a ser una reactivación, viste que hasta Macri dice, bueno, estamos mejor, pero no, hay gente que no lo percibe. Entonces el gobierno como que ha girado de hacer foco en el tema económico. ¿Qué puede pasar? Yo creo, creo y tengo la información de que el gobierno está pensando, o sea, Macri está pensando en, no vamos a decir ajuste, viste que es una palabra, una palabra que pone nerviosa a muchos. ¿Por qué no? Lo que ocurre es que todo el mundo hoy dice que Macri hizo un ajuste. Y en verdad no se hizo ningún ajuste. Hizo, o sea, lo que hizo hay, un ajuste parcial de tarifa. Se modificaron algunas variables, pero en realidad no han hecho ningún ajuste, gastan más que antes. El déficit fiscal está por encima de lo que dejó Kicillof, que ya era una enormidad, ¿no? Y era una bomba de tiempo. Se está financiando con endeudamiento. Esto un tiempo puede aguantar, pero mucho tiempo no, porque ya sabemos esta historia. Ya, estos modelos lo vivimos la historia. Entonces, el propio Macri está hablando, y varios ministros de Macri que van al exterior y hablan con eso, y dice, bueno, no, hasta el objetivo es ganar octubre. Y después vamos a emprolijar las cuentas, vamos a decirle para... Tampoco creo que va a haber un super ajuste, pero sí sería bueno que haya un plan económico, que vos digas, mira, las cuentas fiscales van a ir bajando de a poco, pero a ver cómo va a ser eso, ¿no? Por una cuestión de, como tú sabes, la inflación de 17, a ver, ¿por qué? ¿No? Y bueno, te puede explicar, matemáticamente te lo puede explicar. Por ahí no sale así, porque también calculaban que el stock de Levax iba a ser de un monto y resulta que tiene un stock de Levax que no sé a quién se las van a dar en el futuro. Claro, sí, bueno, eso es es otra historia del déficit cuasi fiscal, ¿no? Que, digamos, ya lo vivimos en la Argentina. Entonces, por ahora es todo manejable, pero me parece que al gobierno lo que le hace falta es un plan económico, global, financiero, fiscal y productivo. Eso no lo ha tenido el gobierno. En la teoría un poco de, bueno, surfiemos los problemas, porque no podemos hacer esto por esto. En algunos casos yo creo que el gobierno peca de falta de convicción. O la gente que está cerca de ellos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos ese es un reproche que hace Macri a mucha gente. No son lo suficientemente religiosos de la doctrina Macri como pretendería, devotos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos lo decías, hay muchos cuestionamientos, sobre todo al sector empresario, que supuestamente Macri pensaba que lo iba a acompañar con gran entusiasmo.
Y en realidad lo que yo veo en el sector, o sea, hay dos fases, ¿no? La fase pública es de adhesión y además yo creo que ellos personalmente quieren que las cosas anden bien. Más que nada porque les espanta la posibilidad de que venga Cristina. Y en la faz privada hay cierta decepción por cómo se manejan las cosas. Ahora, hay un dato que a mí me resulta curioso. Uno tiene una radiografía de lo que está ocurriendo, brotes verdes no, pero digamos, algún movimiento hay. Hay una leve recuperación. Pero en general tenés un problema, dificultades con el costo de vida, la gente que paga los alimentos más que lo que es la tasa de inflación, la falta de actividad, etcétera, etcétera. Digamos, un panorama bastante horrible en cierto aspecto. Ahora, eso que viven los argentinos no parece reflejado en el exterior. ¿Por qué en el exterior, en general, piensan como no piensan los de adentro? Porque ellos no viven el día a día. Sí, bueno, pero perdón, ellos no viven el día a día, digo, pero ejemplo, hay un terreno en Núñez que se vendió a un precio insólito. Hay un terreno en Puerto Madero para hacer una gran torre, también carísima. Los activos en Argentina están baratos. ¿Te parece que están baratos los activos? Porque en relación a otras ciudades, ¿no? Han aumentado muchísimo. Pero las acciones, ahora, las empresas están sacando nuevas acciones. Tenés récord histórico en materia accionaria. Tenés gente que compra títulos a cualquier precio de la Argentina. ¿Qué es lo que ven afuera? Yo creo que uno no ve acá? O sea, están de acuerdo con el lineamiento general que hace Macri. Sí, pero nadie invierte, nadie pone plata por eso. Pero tienen muchas dudas también, por ejemplo, con el tema cuentas fiscales. Sí, las dudas están, pero lo cierto es que ponen plata, porque arriesgan, compran. No solo te prestan plata. No creo, por ejemplo, el año pasado las inversiones extranjeras no pero estamos hablando... anduvieron poco y nada. Entonces, yo creo que en materia especulativa... Ahí hay fondos, creo que ingresa mucho dinero para aprovechar esta supertasa. No, eso tenemos el tema de la LEVAC, ese disparate, el carry trade, sí, porque... Sí, hay que un buen término, para no decir la bicicleta. Se enoja, ¿viste? Sturzenegger, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta final. ¿Cómo es que ellos no ven que el tema de los alimentos se le ha disparado tanto en relación con otros productos y que justamente los alimentos son los problemas más serios que tiene la gente o que padece mayor este problema de la inflación? Si vos ves, digamos, hay otra característica, hay una caída en consumo, que esto está vinculado a la caída del salario, ¿no? Y digamos, casi en un 90 y pico % se explica por el aumento de alimentos. Yo creo, viste, que, a ver, porque también muchos ponen el foco en Sturzenegger, ¿no? De que no funciona bien. Pero también Moreno tiene una política delirante, acumuló muchos fracasos, obviamente era persecutoria, hasta fascista, pero de eso, que era una locura, a la nada hay un trecho. Entonces yo creo que, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, que viste... es como no existe, el Ministerio de Producción, ahí falla una tarea, ¿no? Falla una tarea de ver qué está pasando con los alimentos, cómo más o menos, vos fíjate que ellos se extendieron el tema de los precios cuidados, pero redujeron la cantidad de productos, esos productos se anuncian, vas a la góndola, no los encontrás, y eso, o sea, por supuesto la inflación no la vas a arreglar con los precios cuidados, no lo ha arreglado Kicillof, no lo va a arreglar, pero son cosas que son como un valor testigo, un precio testigo, como para que la gente pueda... Y eso está totalmente abandonado, ¿no? Marcelo, te agradezco. Bien. Hoy es un día especial para venir, ¿viste? A ver si nos protege el angelito. Bueno. Somos dos racinguistas víctimas del avasallamiento sindical, de la mafia del dirigente que preside Independiente y de algún buen gol que nos hicieron. Sí, de algún arquero que tampoco reaccionó mucho. Pero bueno, suspendemos la autocrítica. Los invito a ver a Mariana Zubik, que también va a tener que opinar sobre algunos de estos temas, porque ella va a estar involucrada en todo este proceso. El 22 de octubre hay elecciones y ella participa. No es como nosotros que lo vemos desde la platea. En un minuto, y gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Como curioso del espectáculo de la política, mi mayor inquietud era saber si Mariana Zubik iba a ser, si es cierto que se va a presentar,
una alumna de Jaime Durán Barbas que va a seguir los consejos, el coaching del hombre que asesora a Macri, pero que me parece que no tiene tan buena relación con todo el grupo Carrió al cual vos perteneces. Mira, nosotros somos Coalición Cívica, aliados del gobierno. Carrió ha sido la arquitecta y fundadora de Cambiemos, pero eso lo hemos dejado muy claro. Además, las declaraciones de Lita han sido contundentes al respecto. Ya hubo una reunión de la Mesa Nacional que conformó Cambiemos, donde estamos representados por Maxi Ferraro, legislador de la ciudad, y esa es una de las cosas que dejamos muy claro, ¿no? Vamos a acompañar en la campaña, pero con nuestra impronta. ¿Y qué es nuestra impronta? ¿En qué difiere, por ejemplo, de la impronta de que ustedes van a ir con el Momo Venegas, supongo, en la misma lista? Bueno, eso Cambiemos, Partido Fe, ¿no? La Coalición Cívica. ¿Otros temas? Además de otros temas, hay cuestiones que tienen que ver también con la comunicación. Fundamentalmente, bueno, Elisa Carrió creo que es una de las mejores comunicadoras que tiene este país y jamás se ha dejado asesorar. Estamos como en una etapa de imanólogos que denominan algunos analistas políticos. Sí, bueno, la posverdad, todas las sanatas. Ya, la sanata de la siempre posverdad. Siempre la misma historia. En Sí, última instancia, el que tiene carisma no tiene carisma. Es así. Carrió tiene carisma. Exacto. Si comunica bien o mal no importa, la gente la ve igual. Así que esa es otra historia. Exacto. Ahora, en la capital federal ustedes, más que competir contra el peronismo, que es una cuestión casi del orden nacional, van a competir contra alguien que es casi un brote verde de lo que ha sido Cambiemos, que es el caso de Lustó. También para eso, ¿qué tipo de, digamos, de plan tienen? ¿Va a ser una campaña fuerte, agresiva, no agresiva? ¿Ustedes lo reconocen como ex compañero que de pronto ha dado el mal paso o no? Mira, no sabemos qué va a hacer Lustó y estamos más allá de ese tipo de cuestiones y no son temas que estemos debatiendo dentro de Cambiemos, realmente. Yo he asistido a algunas reuniones y se ha hablado fundamentalmente de cuestiones que tienen que ver con la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, con la gestión de Rodríguez Larreta, con cosas puntuales y específicas y problemáticas que tienen que ver con los ciudadanos y lo cotidiano y el día a día que hay que tratar de resolver. O sea que no nacionalizan la elección. Mira, los temas en realidad y porque creo Carrió que las es una figura, preocupaciones y vos también son como figura nacional. Nadie dice que vos sos de Santa Cruz. Por eso podés presentarte en Capital. Digamos, ustedes han hecho, digamos, una trinchera, por decirlo de algún modo, con todo el tema del antikirchnerismo, las denuncias, etc. Bueno, no solo el kirchnerismo, después pasamos a los otros. Pero lo cierto es que han nacionalizado todo eso. Ahora, en alguna medida, ¿se van a municipalizar? No, el tema es este. La Coalición Cívica es un partido nacional y está formado con pensamiento nacional. No te diría que es uno de los pocos, pero está caracterizado por eso. Todos los dirigentes de la Coalición Cívica y los referentes de la Coalición Cívica, que no somos pocos, tenemos una escuela política, de formación política, que tiene que ver con cuestiones en el ámbito nacional, más allá de la General Paz. Es decir, nosotros atendemos cosas que tienen que ver con cuestiones estructurales en la Argentina, recursos naturales, ¿no? De hecho, somos el único partido político que ha presentado un programa de gobierno a 20 a 30 años, que fue armado por nuestros equipos técnicos en el Instituto Hannah Arendt, y cada uno de nosotros se ha especializado en algunos temas que tienen que ver con en el orden nacional. Fundamentalmente con esto que estamos planteando y que hemos trabajado durante estos más de 20 años, Elisa Carrió, en mi caso 10 años, que tiene que ver con la estructura de impunidad en la República Argentina, y eso es algo que vamos a seguir trabajando, y esto es del orden nacional. Entendemos que cualquier cuestión que queramos debatir respecto a políticas de Estado, esta es una prioridad. Entendemos que esto es una prioridad interna, es una prioridad externa. ¿Por qué? Mira, yo recién antes te comentaba, estoy estudiando en una universidad fuera de la Argentina, y una de las cosas que más se analizan en la región latinoamericana tiene que ver con el altísimo grado de inequidad y desigualdad que hay en la región,
y que esto no fue de la mano del crecimiento económico sostenido que tuvo la región, producto de cuestiones que tienen que ver con el precio de los commodities, etcétera. Vimos que tuvimos una recaudación histórica y esto no se vio traducido en desarrollo económico. Y lo que te plantean es lo siguiente, que tiene que ver fundamentalmente con la falta de seguridad jurídica en la región. Tenemos casos emblemáticos, Odebrecht, Lavallato, etcétera. Y Hablando ellos... de Odebrecht, perdóname la enmienda, ¿vos estás a favor de que le rescindan los contratos o en contra? Estoy a favor de que esto llegue hasta el final. Sí, está bien, pero En el los mientras tanto, entiendo que deberían de rescindir algunos contratos. Sí. Pero lo cierto es que Odebrecht... Lo que pasa es que hay un problema que tiene que ver con una falta de una herramienta jurídica en la Argentina, que sí la hay en otros países donde Odebrecht ha trabajado, que es algo similar a la figura del arrepentido que tenemos en la Argentina. La delación premiada. Exactamente, la delación premiada. Que si legislan ahora el tema de la figura de las empresas, responsabilidad de la empresaria, ahí sí podría ingresar para tratar de acordar en la justicia lo mismo que hizo Odebrecht en otros países. Que no está esa figura en la Argentina, motivo por el cual no se puede avanzar en ese sentido. Porque lo que plantea la empresa es como una disyuntiva de hierro. Sí. Si vos me mantenés los contratos, yo te cuento todo lo que Sí, pasó. es una especie de extorsión. Bueno, pero es una realidad. Es una realidad. Bueno, yo creo que tenemos que salir de la lógica de la extorsión en la Argentina. Y te perdés la información. Mira. No sabés qué pasó con el gasoducto de Córdoba, que hay un candidato que se bajó, nadie sabe por qué se bajó. Bien, Estoy pero hablando eso de tiene la que ver- Sota, que tenés toda la historia del soterramiento del Sarmiento, que obviamente está el gobierno nacional, que tenés distintas obras Sí. y distintos personajes que en Brasil ya los nombres se conocen, pero que acá todavía no se volcaron. Esto se va a saber en junio, julio creo que es, ¿no? Donde se libera ya... Y se libera una parte, Una creo. parte, pero una parte importante, se va a liberar. En junio, julio creo. Fines de junio, julio. Porque hasta esto ahora se va lo a único liberar. que está es el caso de Arribas, el amigo Sí. personal del presidente, al Exacto. cual lo involucraron, no sé, porque ahora dice que lo va a denunciar, pero de cualquier modo Sí, ya presentó la denuncia. ha sido una defensa un poco vulnerable Nosotros la que pedimos, hizo. Elisa Carrió hizo declaraciones al respecto, llamó al presidente de la Nación y dijo que bueno, esto hay que investigarlo y darle nuevamente la oportunidad a Rivas de demostrar su inocencia. Perdóname, que no quiero ser pícaro, pero ¿por qué te reís? ¿Sabes qué sucede? Nosotros te tenemos gustó. que tratar de recuperar la confianza con los argentinos y creo que la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos hoy es fundamentalmente esa y tiene que ver, para recuperar la confianza, de ser absolutamente transparentes. Igualmente este fue el único gobierno y es el único gobierno que está siendo juzgado en el momento, Sin duda. sin duda. Nunca pasó esto en la historia argentina, esto es la primera vez. Pero también, si bien es cierto que es un gobierno bastante amplio en ese plano, también es cierto que las novedades tecnológicas Sí. están influyendo de un modo La velocidad que cobra brutal, eso es brutal. para que... Efectivamente, ¿viste? sí. Si Eso también tiene mucho que ver, es cierto. Si no, Scioli no tendría los problemas que tiene. Exacto. No, Y por que ejemplo. intente tapar con cuestiones de alcoba Claro, graves problemas que tiene la justicia. Inclusive efectivamente. también ha cambiado la cultura de la Argentina. ¿Por qué lo decís? Porque, digamos, hay cuestiones que antes se aceptaban Exacto. y hoy no sé si se aceptan. No. Y, digamos, el crecimiento de ustedes ha tenido que ver con ese cambio cultural. Mira, a mí me pasó algo. Fui con Toti Flores el año pasado a un comedor en La Plata. Y después, bueno, estuve en La Matanza con él también trabajando en barrios en situación de vulnerabilidad. Quiero además remarcar el trabajo extraordinario que hace Toti Flores con la cooperativa La Juanita en La Matanza. Pero es muy importante estar en esos lugares y poder conversar con la gente. En este comedor, recuerdo, estaba una de estas mujeres, porque además esto pasa en casi todos los comedores del país, casi el 90% lo llevan adelante mujeres en situación de vulnerabilidad. Claro, bueno. Bueno, y en La Plata habían 3 mujeres, nos esperaron en ese comedor, que tenían 3 comedores diferentes. Y fue una lección. Lo que me dice esta mujer, una de ellas, Cristina, hablaba otra, maravillosa mujer. Ella vivía en una casilla, en un barrio, en un terreno tomado, y ella te explicaba lo siguiente, dio varias definiciones y una clave. Me dijo, José López me robó la casa. Eso significa que nuestro trabajo de la corrupción es la contracara de la pobreza
caló hondo y profundo en determinados sectores que antes se entendían eran rehenes del Estado, con el clientelismo y el asistencialismo. Bueno, no del Estado, no, del peronismo. Del peronismo, efectivamente. Luego me dijo otra cosa, nosotros los pobres tenemos que pagar por los servicios para que el Estado pueda prestarnos esos servicios. Y otra cosa que me dijo es, tenemos esperanza. Me estaba diciendo claramente, queremos salir de esta situación de rehenes y necesitamos volver a tener dignidad con un trabajo genuino. Y tenemos esperanza. Es decir, esa lección de esta mujer llevando adelante un comedor te marca puntualmente esto que estás diciendo vos en el cambio cultural, ¿no? Porque la verdad es que durante más de una década, mucho más de una década, pues yo esto lo veo desde Santa Cruz, lo viví en Santa Cruz, tiene que ver con esta anestesia social que hubo cuando cada uno de nosotros, fundamentalmente desde la coalición cívica, Elisa Carrió a la cabeza, contábamos cosas en momentos de fiesta que eran inconvenientes, ¿no? Que la gente no quería escuchar. Y nuestro trabajo va a seguir siendo ese. Nuestro trabajo no es cómodo, nosotros no somos cómodos para la corporación política. Generamos incomodidad en la corporación política. Pero no son cómodos para el socio. No somos cómodos para nadie. Pero lo que nosotros vamos a llevar adelante siempre, y en esto hemos mantenido una coherencia que la verdad es incuestionable, tiene que ver con la lucha frontal contra las mafias y contra la corrupción y la impunidad. Y esto es estructural. Y decimos esto, y cuando decimos esto hay un tema, ¿no? Durante un tiempo, en noviembre, diciembre, decidí retirarme un poquito. Tuve 2 años de mucha exposición y muy intensos, y 10 años de un trabajo demasiado intenso para mí y para mi familia. Pero fundamentalmente... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te vas a tomar un break? Me tomé unos meses y, bueno, estoy pensando algunas cosas porque estoy estudiando. Perdón, ya escuché todo. Te pregunto, ¿vas a ser candidato o no? No lo sabemos todavía, lo estamos evaluando. Pero es como si alguien dijera, ¿va a ser o no va a ser? Vos, por vos misma, ¿qué decisión tenés? Todavía no tengo una decisión tomada. Qué difícil sos. No, no soy difícil, no. No sé, pero tu marido debe decir eso. Bueno, sí, él sí. Fácil no, es cierto. Pero, no, tiene que ver con esto. Durante todo este tiempo fue en el llano, como ciudadana. Yo acepté la candidatura en el Parlamento del Mercosur en el 2015, que estoy ahí adentro. Logramos cosas que eran casi impensadas, ¿no? Con chau fueros y chau privilegios, motivo por el cual Milagros Sala y José López están presos, y pudimos hacer que el Estado argentino ahorre 100 millones en concepto de salarios y cerca de 500 millones entre traslados, despachos, etcétera, para los parlamentarios del Mercosur, en un ámbito donde hasta hoy, y va a pasar esto mucho tiempo, no tiene función, ¿no? Eso. Y tenemos todavía un trabajo por hacer allí. ¿Se reúnen ustedes? Sí, una vez al mes. Nos reunimos una vez al mes, pero ya en el último tiempo, que eso lo logramos nosotros, llegamos a patear. La verdad es que soy persona no grata dentro del Parlamento del Mercosur, también con pares. Hay gente, los parlamentarios argentinos, gran mayoría de ellos, solo algunos hay varios del kirchnerismo puro. Sí, claro. Agustín Rossi, etcétera. ¿Cómo te llevas? No, nos saludamos, no me quieren mucho. Si vos buscás la versión taquigráfica, hay más insultos a Zubik y palabra de integración regional, ¿no? Porque lo que hicimos fue eso, enfrentar la corporación política y tratar de quitar los privilegios, y lo logramos con el apoyo de la gente. Voy a pasar un poco a los nombres. Vos, y después volvemos un poco al tema electoral. Vos el otro día hiciste una declaración. Veo que ahí tenés el libro de Natalia Aguiar sobre Lorenzetti, sí, diciendo que Lorenzetti era para la justicia como Lázaro Báez era para el kirchnerismo. Sí. Uno desde afuera, sin conocer, más allá de que ha leído el libro, ¿no parece mucho el tema, esa imputación? No, no es mucho. Y creo que nos quedamos cortos, ¿no? La verdad es que creo que nos quedamos cortos. Y en esto que yo te decía anteriormente, muchas veces incomodamos y entendemos que esto es incómodo en este momento. Bueno, Macri ha dicho que Carrió, con las acusaciones contra Lorenzetti, lo ha puesto en una situación incómoda, y además de incómoda, generaba como un problema de tipo institucional. El problema institucional está planteado en la cabeza del actual presidente de la Corte Suprema en varios aspectos. En primer lugar, el pedido de juicio político presentó la doctora Carrió de 100 páginas, con más de 25 causales para el pedido de ese juicio político. Una persona que nosotros entendemos que ni ética ni moralmente puede continuar en ese lugar.
y con un montón de irregularidades y de sospechas de serios ilícitos. Y en esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el rol que tenemos y entendemos hoy más que nunca, fundamentalmente desde este cambio cultural, donde se ha levantado la vara, y me parece extraordinario que eso suceda en la Argentina, desde los ciudadanos a la clase política y a los jueces también, y que tiene que ver con cuál es nuestro rol como referentes políticos, representantes políticos en la actualidad, más que antes? Advertir escenarios. El periodismo, ustedes relatan acontecimientos y hechos. Bueno, sí. De hecho, han trabajado muy fuerte para poder visibilizar la corrupción. Gracias a ustedes nosotros pudimos visibilizar la corrupción. Entonces, pero ¿cuál es el trabajo nuestro hoy? Tratar de advertir escenarios. Y lo que planteamos fundamentalmente con el señor de la Corte, como lo denomina Natalia Aguiar, es esto, ¿no? Ojo, que estamos mostrando lo que está sucediendo. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, la seguridad jurídica. ¿Da garantías Ricardo Lorenzetti de eso en la Argentina? No, una justicia tarifada no es equivalente a la seguridad jurídica en la República De cualquier Argentina. modo, ahora ustedes, el gobierno, Macri y ustedes han logrado cambiar el mecanismo de decisión de la Corte, porque han puesto una especie de mayoría de 3, que no les fue bien, digamos, con el último fallo, que el fallo del 2x1, pero que en términos generales lo coloca a Lorenzetti en una especie de cero a la izquierda. El 2x1 ha sido, creo, y puede llegar a ser, el principio de una parte que puede llegar a restaurar la grieta en la Argentina. Por primera vez hubo unanimidad en las cámaras, en el Congreso y en el Senado, ¿no? Me parece que estamos todos de acuerdo respecto a nunca más. Todos, absolutamente todos. No, perdón, la señora Bonafini no está de acuerdo con el nunca más. Bueno, yo creo que se empiezan a y creo que los desnudar. militares tampoco están de acuerdo con eso, ¿no? Y además el cristinismo cambió el prefacio del nunca más. Sí. Entonces, la verdad no quiero discutir esto sobre la grieta, ni además me encantaría que todos vivan como hermanos, pero lo cierto es que... No, ahí yo te digo un tema. La grieta se salda solamente con justicia. No es cierto que... No es la indulgencia, ¿eh? No es mirar para el costado. No es un tema de indulgencia. Nadie está planteando... En todo caso, está planteando quizá, podrías compartir lo que dice Carrió, a los viejitos de 80 años que puedan Respeto y estar... restricto a los derechos humanos, y en eso coincido Punto. plenamente. Entonces, ¿y qué falta de justicia hay? La superioridad de cualquier principio rector en la sociedad tiene que ser siempre una ley universal, y es el respeto irrestricto a los derechos humanos. En eso coincidimos absolutamente. Y absolutamente. Ahora, creo que todo este tipo de cosas que están sobre la mesa, en realidad están marcando algo que tiene que ver con... La justicia está yendo a la par de estos avances tecnológicos y del cambio social y de la demanda social y de la exigencia de la sociedad. Por ahí vos le demandás una velocidad que la justicia no tiene, y que las leyes sobre las cuales se tiene que montar la justicia no funcionan. Tiene una velocidad crucero de 40 kilómetros y los tipos se allanan a eso. En realidad, velocidad crucero tuvieron el motor apagado durante más de una década. La justicia sin celeridad es impunidad. Eso es clarísimo. Por eso es que hoy vemos que muchos funcionarios del gobierno están siendo investigados, y eso realmente lo festejamos. Convengamos que también, para darle el sobreseimiento, en la época de Cristina, la justicia procedía con mucha velocidad. ¿Acaso el señor Ollarvide? Sí, cerraba causas con a una velocidad celeridad. extrema. Estaba dando mucha justicia. Exactamente. En este caso también estamos observando algunos casos de mucha justicia. Sí, hay que revisar cada una de ese tipo de cosas, ¿no? No se trata de hacer la vista gorda, sino todo lo contrario. No, yo por eso te estoy tratando de ayudar. Totalmente, no, coincido con vos. Dos preguntas breves, porque son declaraciones interesantes. Vos has dicho que la plata que le encontraron a López era de debido. ¿Tenés algún tipo de...? Porque la verdad que uno, viendo lo que pasaba antes, Debido y López no se llevaban muy bien. La que se llevaba muy bien con Debido, con López, era Cristina. Nadie recuerda que ella lo alabó en público, en un gran acto internacional con el señor... el comandante Chávez,
en la Casa de Gobierno. Ni siquiera registran el video. Sí. Pero no se llevaban tan bien. Entonces cuesta entender por qué él iba a llevar la plata debido a guardar en el La verdad es que en sí el se monasterio. llevaban muy bien. Yo te cuento la historia de ellos. Ellos vienen de la provincia de Santa Cruz y los dos idearon desde la provincia de Santa Cruz lo mismo que hicieron el Ministerio de Planificación, el IDUB, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que fue creado por Néstor Kirchner apenas asume la gobernación. Sí. Antes había una secretaría de planificación, una cosa así, que era un organismo nacional. Lo dejó de lado y creó el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda para que eso esté dentro de la órbita de la provincia de Santa Cruz. Y ahí designa, y el arquitecto de esa ingeniería fue De Vido, y designa a José López. José López y Julio De Vido era un tándem que se Allá. manejó. Pero acá me parece que el José López digamos, superó a su jefe. No, el problema ahí que hubo, en realidad interno, fue que se bandeó, como dicen, ¿no? Es decir, en esto él fue el recaudador y el cajero de De Vido directamente, era una persona que no tenía otras personas. Y que no transfería lo que Y en recaudaba algún a sus punto jefes. no transfería. Fue lo mismo que pasó entre Daniel Muñoz y Néstor Kirchner, un tiempito antes que fallezca, y luego del fallecimiento, que todo el mundo estaba buscándolo a Daniel Muñoz porque se había llevado la libreta. La libreta era donde anotaban Pero todas las coimas. Daniel Muñoz fue al departamento de Recoleta y estuvo con la viuda de Kirchner. Sí. Así que no sé si habían roto antes. Sí. Y después, ¿qué pasó? Fue ahí porque necesitaban la libreta. Estaban buscándolo porque él se había llevado eso. A mí me dijeron que fue allí también por otras razones. Puede ser. Pero lo vamos a dejar para otro programa. Te agradezco que hayas venido, Bueno, te espero que agradezco a vos. tomes la decisión correcta Bueno, y gracias. que sigas estudiando y a ver si te sacas un 10. Me saqué 3 hoy, 3 10. 3-10. Bueno, me parece que el poder tiene sus beneficios. Te voy a dar el angelito. Muy bien, yo te doy el libro de Natalia Aguiar, El Señor de Ahí la está, Corte. perfecto. Gracias, muchas gracias. No, por favor, este es un libro bastante interesante sobre Lorenzetti, que parecía que lo iba a sepultar, pero curiosamente Lorenzetti me parece que en términos políticos y judiciales resurgió de las cenizas. Pero ese capítulo lo puedo hablar ahora con Abel Pose, nuestro próximo invitado. Gracias, Mariana. Gracias a vos. En un minuto estamos. Ustedes lo extrañaban, lo pidieron, contratamos al artista, aquí está Abel Pose, uno de los hombres más considerados por ustedes, sobre todo a esta hora, con quien voy a decir algo aburrido. Vamos a, no a compartir, sino le vamos a pedir ideas, pensamientos sobre algunos fenómenos que han ocurrido en la Argentina, sobre todo hasta en los últimos meses nomás, que son singulares. Por ejemplo, este fenómeno de que Mauricio Macri hace un mes y medio aproximadamente había ganado la calle y se había, digamos, puesto una coraza extraordinaria y era una especie de caballero andante al cual nadie podía destruir y que lo acompañaban multitudes. En un mes perdió todo, o por lo menos lo reemplazó otra multitud que estaba en contra de él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Es algo que no se dieron cuenta que podía venir? Es un fenómeno de superficie efectiva peligrosísimo, porque mueve a la política y hace creer cosas que no son reales. Pero le hace creer son a todos. efusiones, a veces muy masivas. En el caso de Macri estaba muy deprimido, Macri necesitaba un golpe de afecto, digamos, de su gente, por lo menos de Buenos Aires, y lo logró, un poco inesperadamente para él, casi, y lo alegró, pero venía en relación directa que yo lo veía mal a él, lo veía sufrir mucho con este año largo de indecisión, de no haber logrado las grandes ilusiones, como se puede decir, ¿no? En buen sentido. Por empezar, las inversiones, una calma en el problema de la inflación y el problema económico. Quiere decir que Macri arrancó como un presidente nuevo, con un espíritu juvenil y abierto, y al mismo tiempo arrastrando un saqueo en la espalda. El saqueo era mucho más grande de lo que podíamos imaginar, era un saqueo moral, político y económico. Así que el saqueo pesa enormemente. La opinión internacional no es en lo económico lo mismo que la efusión de un abrazo de Obama. Y hay que comprender entonces que su situación, la situación nuestra, es muy difícil, porque arrancar con una ideología de purificación institucional y con una ideología social de tipo liberal,
de tipo, pero además, De la verdad, tipo no hay liberal. ningún tipo de evidencia de que esto Y no. tenga que ver con lo liberal No. o lo neoliberal. Pobre, No, es los una neoliberales intención van a liberal. ser condenados a la hoguera por algo que no Claro, hicieron. claro. Porque este gobierno no es exactamente un gobierno neoliberal, Claro. ni siquiera liberal. Y que entra para colmo con un momento de Estados Unidos rarísimo, donde, digamos, por ahora Trump es una especie de un restaurador, esa sería la palabra que cuadraría con los argentinos, ¿no? Una persona que está buscando restaurar valores que se habían perdido, desde lo militar hasta los valores de la calle, de los jóvenes, del problema racial, en fin. Bueno, Así después que, volvamos a eso. entra mal un gobierno liberal en este momento. Ahora, Abel, Macri de pronto gana la calle o conquista parte del favor popular sin proponérselo. Y de repente lo pierde, y lo pierde un gobierno que analiza todo, hace encuestas Sí, para eso es todo. malo. ¿Cómo no hicieron una encuesta sobre un caso, sobre un fenómeno que iba a ocurrir, del cual no pueden alegar ignorancia, que reúne el 85% de la opinión pública en contra? No lo puedo entender, más allá de que sea cierto ese número o no, pero lo cierto que en las encuestas está. ¿Cómo es posible que se pueda sorprender por un episodio de esas características? Bueno, en realidad el episodio no viene de él, el episodio viene de la Corte Suprema. Aquí hay un tema, aquí en Argentina hay un tema muy profundo y muy largo que no se aclara. Que aquí estamos confundiendo, ¿no? Matar a martillazos a un general viejo con la justicia. Aquí hay problemas concretos de justicia. Acá hay gente que no se sabe por qué está ahí y gente que es criminal, condenada y que está en una situación ya gravísima que necesita el recurso natural de ciertos beneficios. En este caso el 2x1 fue extraído del pasado, pero que es evidente que la ley que debe juzgar a los hombres en las cárceles es justamente la más favorable, la que da más favorable dentro del orden jurídico. Ahora, nosotros no entendemos estas cosas, nos movemos como una masa animal, a favor o en contra, esto se olvidará de repente, y hay un pensamiento dominante en Argentina que se introdujo en el periodismo, en la opinión juvenil, en que todo lo que pasó en los años 70 fue un crimen unilateral. Y no es así. No es así porque era una revolución organizada con un sentido trotskista por un grupo de jóvenes que habían calculado mal todo. ¿A quién se le antojaba en esa Argentina que había entrado en la democracia? Había estado ya Frondizi, había estado Ilia. En el gobierno de Ilia le mandaron a Massetti a hacer una revolución en Salta. ¿Cómo no se les ocurrió de que era absurdo quedarse con el sindicalismo peronista, con la clase media que estaba en los mejores años que hemos vivido? Nosotros fueron hasta los años de la época de Ilia, más o menos en esa época un jubilado vivía, un joven que consiguió un trabajo que se casaba alquilando un departamentito. O sea, la vida se frenó después. Voltearon los militares. Se frenó después todo, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se les ocurre levantarse contra los militares maleando el principio democrático que tenía indudablemente? Bueno, un fenómeno de la época, en otros países ocurrió algo parecido. Sí, bueno, pero eso pasó, se levantaron mal y no tenían razón de crear un marxismo socialista en Argentina porque nadie los quería. Bueno, pero tenían ganas de hacer eso. Y sí, pero son ganas que se pagan, jóvenes, ¿no? Se pagan. ¿Cómo eran? ¿Jóvenes soberbios? ¿Cómo Los no? jóvenes imberbes. Ah, bueno. Se paga eso. Perón les dijo, Perón se los dijo. Ahora, hay una curiosidad de pronto medianamente histórica, ¿no? Uno de repente mira lo que pasó en la historia argentina y Alberdi lo perdonó a Rosas, Sí, que lo había perseguido. Era bastante amigo de Rosas, de Facundo, de Heredia, del tirano de... Ahora, ese tipo de antecedentes, porque acá, por ejemplo, hay montoneros, muchos montoneros inclusive, que han sido beneficiados casi hasta sospechosamente con los indultos, que te diría más que sospechosamente. Indemnizados No, por pero las la molestias, indemnización es aparte. de las molestias de sacar al Estado. La indemnización es aparte. Yo digo, ¿cómo se obtuvo el indulto? Pero, en fin, eso tampoco nadie lo quiere ver. Pero hasta los montoneros dicen, bueno, por ahí nos equivocamos, hay algunas cuestiones que no se debieron haber hecho, supongo que debe referir a los asesinatos, a los atentados, pero independientemente de eso,
cómo ellos, que en alguna medida plantean una revisión, no es aceptado por el resto de la sociedad nada. Sí, es absurdo. Es que es una sociedad muy enferma. Nosotros hemos perdido un pensar lógico, elemental que tienen los pueblos para saber, bueno, ni tanto bien ni tanto mal, vamos a hablar despacio. Argentina se zambulle en una cosa o en otra, vamos de un extremo a otro. Ahora hemos hablado nosotros del principio de amigo y enemigo de Kirchner, pero lo tenemos metido en toda la vida nacional. Bueno, y la violencia también. Pero además uno cuando ve que cómo se subdividen, cómo aparecen nuevas figuras, la ambición electoral, que es una ambición casi suicida, porque cuando no se tiene un partido, una ideología firme, como dijo Perón, que contaba Falucho Luna en el 45, ¿no? ¿Cómo hicimos nosotros para conquistar el poder? Con tiza, con carbón y con corazón. Porque, no sé si vos te acordás, la única campaña electoral que hubo contra la Nación y la prensa eran tizas. Bueno, y es así, acá falta una coordinación, un control de las ambiciones. Vemos en todos los partidos se transforman en grupúsculos en oposición, con tendencias propias, como si fueran grandes ideologías. Aquí no hay ideologías, lo único que hay que favorecer es las 5 o 6 grandes políticas nacionales que nos lleven a nosotros a trabajar para el Estado, bueno, pero con eso... los mejores de cualquier lado, que no sean delincuentes, los mejores. No se puede seguir así. El partido actual, el partido minoritario que gobierna, jugó por algún momento, probablemente, yo no lo puedo certificar, pero dicen que jugó a creer que Cristina iba a ser un elemento disolvente de una oposición verdaderamente peronista o socialista. ¿Está en eso todavía? Bueno, es un juego demencial, porque es un juego que contradice el impulso primero de dignificación nacional que hubo en Argentina, en su partido. No se puede transar tan rápido para llegar a una estrategia menor, una estrategia de toma y daca. Además, jugar en contra de Cristina es como invitar a un cocodrilo a que venga a almorzar. Pero digamos que es una reflexión. Cristina es 10 veces más fuerte que todos los políticos que están acá danzando. Cristina tiene una fuerza natural muy grande, como la tiene Vidal. Es una fuerza de carisma, es una fuerza del peronismo profundo, que el peor, el peronismo es de Cristina, el kirchnerismo es una deformación del peronismo. ¿O no será lo que decía Perón, que ciertos errores de los adversarios o de los enemigos lo han hecho más grande? Sí, claro, y sí, a él lo subestimaron totalmente. Perón, 7 días antes del 17 de octubre, lo traían de Martín García sus generales. Si uno ve la historia argentina, no termina nunca la historia argentina de señalarlos el absurdo. Pero yo quiero señalar que esto de jugar con el fuego de Cristina ha sido una imprudencia muy grande. El peronismo tenía todo el derecho de irse refinando hacia sus ideas, que son un social cristianismo, una idea social. Bueno, pero tampoco la pueden eliminar a Cristina. No la pueden eliminar, pero tampoco la pueden cebar. Este gobierno tenía muchos motivos. Es el único país del mundo donde vos sufrís una debacle de inmoralidad, corrupción y robo. Hasta van los jueces con una excavadora para ver si encuentra en medio de la Patagonia, en las piedras de la Patagonia, la plata escondida, y no hay un preso jamás. Acá no hay decisión para el poder es un poder débil, no decide. Cuando encontraron al gran estafador británico que se había quedado con fortunas y fortunas, lo condenaron a 500 años de prisión en 6 meses. Acá no tenemos decisión, no podemos enfrentar la guerra del narcotráfico, no empieza nunca. La guerra contra la inseguridad nunca muere más que vigilantes. Aquí el poder es débil. Yo puedo coincidir con eso con vos, pero lo otro, yo no creo que a Cristina la hayan protegido. Y de alguna manera Cristina no fue protegida, pero el miedo que crea Cristina en los cálculos políticos que hacen estos, consejeros áulicos de cuarta, suburbanos,
es siempre ¿qué tengo para embromar al otro que es el más fuerte? Se basa en la estadística. Un día aparece Massa que tiene como ahora el 27, digamos, o el 29%, sí, y ese día se descomponen todos porque Massa, que estaba muerto, sigue viviendo. Estamos en una superficialidad total porque nada se basa en ideas profundas y generosas. El país está reventado, hay que ir por la gente, hay que ayudar a la gente, hay que crear aquí una gran convocatoria nacional, argentina, donde la nación sea la convergencia de todos los intereses, de los peronistas, de los socialistas, de los macristas, que haya la gente que quiera mejorar las instituciones, como quiere hacer Macri, pero que vaya conjunto con los que ya deben manejar a la masa peronista. Aquí es la única fábrica que hay, Roberto, de votos en este momento son los votos peronistas que son de origen biológico o de origen sentimental. No social. Social sentimental, porque el recuerdo no, que no deja es lo el mismo. peronismo. Una cosa es tener un recuerdo con alguien. Y después lo biológico, cuando tenés hambre. Bueno. Las dos cosas. Y el recuerdo de que fue la única vez que se repartió el haber del Estado 50 y 50. Cuando venga otro se acabará el peronismo, que haga eso. Esta es la verdad del peronismo y no se puede hacer una especie de ejercicio deportivo contra el peronismo como si fuera la lacra universal y no darnos cuenta de que en este momento la gente que está tan desesperada por un problema de inflación y de otras cosas y de desocupación está viendo siempre en el peronismo el único refugio que le queda. O sea que vos crees que no es una nostalgia populista lo que anida en el apoyo de pronto a gran parte del peronismo. Es parte de ciertas necesidades reales. Sin duda, es un social cristianismo el peronismo. La gente se identificó con el peronismo desde un comienzo, primero porque vio que había verdadero reparto. Nunca había habido reparto en Argentina, más en el bla 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 de la política. Había reparto, se dividió, se creó una esfera social, se levantó a la mujer en la sociedad, se abrieron universidades, se crearon muchas actividades que la gente no olvida en el subconsciente social. No fue sustituido el peronismo. Ni siquiera los extraordinarios dirigentes socialistas alcanzaron a darse cuenta de que tenían que salir de su ideología y meterse. Bueno, más bien se pasaron al peronismo. Se pasaron, unos sí, algunos muy pocos. Una pregunta casi de final. Uno escucha los mensajes del gobierno, de pronto hay promesas incumplidas o promesas que después finalmente no se pueden hacer efectivas, y escucha los mensajes del adversario peronista o kirchnerista o lo que quiera, que hablan del gobierno para ricos, de que perjudica a los pobres, que es un experimento oligarca. ¿Cómo es posible que el gobierno no tenga un combate mucho más lógico con gente que tiene nada más que la capacidad de enhebrar eslogans? Tiene poca sensibilidad para ese tema, porque es un gobierno de ricos. Cuando si vos ponés de ministro de Energía al señor Aranguren, que es un ejecutivo de Shell, sí, un gerente con acciones de Shell, después ponés al señor de las farmacias, me estás creando un gabinete operativo para el futuro, que va a imaginar un futuro de la Argentina, el gabinete operativo con una idea liberal errada en este momento del mundo. Y bueno, entonces, ¿qué crees que digan? Que era un gobierno para pobres. No hubo sensibilidad con los pobres. Los primeros gestos del gobierno y los segundos y los terceros llevan a una falta de capacidad. Cuando aparece una persona con un carisma propio, como es Vidal, en esta misma mesa alguna vez te hablé de Vidal y me dijiste que yo me había enamorado de ella. Sí, bueno, debe seguir estando enamorado. No, tu mujer no sé qué dice. Pero vos viste lo que es ahora. Vidal es la única persona que yo conocí en mi paso por el gobierno de Macri que era realmente con un poder carismático profundo en su cuestión social. Y bueno, ella inmediatamente fue a los peronistas y ella está trabajando. Para la policía busca todavía los reos, porque no hay que buscar a los jóvenes de 20 años que entraron por examen. Son más vivos los peronistas. En la provincia de Buenos Aires no los van a desvacar si todavía creen en las cosas que siguen creyendo del otro lado. Y creo que Vidal, por ejemplo, dio la lección de cómo era un camino medio para crear esta confluencia o convergencia que tiene que trabajar para la nación. El día que se produzca una gran convocatoria de este tipo tendremos unidad
Macri va a encontrar su felicidad, porque Macri es un hombre que no se siente feliz en el poder todavía, es una cosa infernal lo que le toca, es difícil no tener... Bueno, le toca lo mismo que a Vidal, por ahí a Vidal le toca peor, Sí, y sin pero embargo Vidal lo vive según vos. tiene la dulzura venusina esa que nos mata siempre. Bueno, ya lo tuyo es un escándalo. La admiración por esta mujer que todavía no he leído ni una línea de ella. No, pero, tampoco de Macri, es justo. Pero son manejos que... Ni de Menem, ni de Duhalde, ni de Kirchner, que quizás sea la verdadera razón por la cual la Argentina está en decadencia. Sí, es verdad que sí. Se reviene el programa, Ahí estamos ¿no? de acuerdo, sí. Te doy el angelito. La verdad, el ángel, me lo merezco. Sí, sin duda. Bueno, Te mira, se lo vas a dar a María Eugenia Vidal. Este es un relato sobre el nazismo ocultista. Te va a divertir, por eso te lo traje. Es la edición española que se hizo. Ah, mira, muy bien. Y este es el prólogo de Enrique Molina, el poeta argentino. Ah, sí, que bueno. Y esto es una joya que hace la Academia Argentina de Letras, que dicen que no saben qué hacemos ahí adentro, en el Palacio de Errázuriz, y mirá lo que se hace. Bueno, un libro Este gordo es por un lo libro, menos. no sabés lo útil que te va a hacer como Bueno, periodista, naturalmente. escritor que sos. Ah, es un diccionario. ¿Sabés por qué? Porque son las actualizaciones de palabras y ya está en distintas versiones. Es un trabajo muy cuidado. Bueno, te agradezco, Abel. Muchas te agradezco gracias. el aporte al programa. Los saludo a ustedes. Los veo el próximo lunes. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta velada. Gracias.